Bien, continuamos con la información legislativa y aprovechamos este receso para conversar con el diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana, y tiene que ver con algunos temas dentro de esta propuesta de fortalecimiento de las finanzas públicas, para llevarles a ustedes el detalle de qué es lo que realmente implica este texto y evitar algunas desinformaciones que se han presentado a lo largo de estos días, y especialmente en las manifestaciones que hemos tenido durante el día de ayer y el día de hoy. Don Welmer, el tema de ganancias de capital, ¿en qué consiste y qué específicamente es lo que viene a gravar y con cuáles porcentajes? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Ganancias de capital es el incremento en el valor de ciertos activos, pero de actividades que se hagan de manera consecutiva por algunas personas, y entonces este impuesto va a ser del 15% sobre el incremento de valor, pero para la primera vez únicamente se va a tasar con 2.25% la primera venta del activo, no la primera venta que haga la persona, sino la primera venta del activo. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona compra para negociar viviendas y la compra en 100 millones y la vende en 120, pues entonces en esa primera venta tiene que pagar el 2.25. Posteriormente solo sobre el incremento del valor, y se va a tasar a un 15%. Hay que decir que están exoneradas todas las ventas que sean de viviendas, las donaciones, las herencias, todo esto queda exonerado, y esto sí grava las ganancias de capital en acciones, en bonos, en activos tanto financieros como activos reales, y que sean una actividad que se realice de manera recurrente y que sea la actividad principal. Esto es muy importante porque antes no estaba tasado, y son principalmente las personas de mayores ingresos las que ejecutan actividades en este sentido. Vamos a ver con un ejemplo real en montos. Tenemos una finca que se vende por primera vez en lo que usted mencionaba, 100 millones de colones. Se va a pagar por esos 100 millones de colones un 2.5%. Un 2.25% por la primera venta. Después, si esa persona la vende en 110 millones, tiene que pagar el 15% sobre los 10 millones de diferencia. Sobre los 10 millones de diferencia, restándole ahí la inflación que se ha generado en ese periodo, para no afectar el valor real de las propiedades. ¿Qué tipo de acciones de comercio de estas ganancias de capital podríamos poner como ejemplos que van a estar marcados en este impuesto, don Welmer? Bueno, esto es cuando personas compran una empresa X, y al tiempo la venden y la empresa ahora vale más, y entonces eso va a estar afectado. La gente que compra bonos, y hay diferencias en tasas de interés mientras ellos tienen los bonos, y entonces los bonos suben de precio, o las acciones de una empresa. Las personas que construyen edificios y demás, y después para la venta normal, pero hay que aclarar, eso sí, que no están grabadas los traspasos de casas de habitación, las herencias, las donaciones, esto no está grabado. ¿Los bienes muebles? Los bienes muebles e inmuebles que tengan... Por ejemplo, aquellos que se dedican a la venta y compra de vehículos. Sí, esos tienen ganancias de capital. Si es una actividad recurrente, de la actividad que se dedica, sí tiene que pagar. Bueno, pero pongamos un caso muy típico, Grecia, que es un lugar donde normalmente vemos mucha venta de carro, y es una de las actividades principales de comercio en este cantón. Vamos a ver, es que los vehículos más bien pierden valor, y entonces ahí no habría, pero digamos que yo tengo vehículos alguien tiene un vehículo de colección porque es un modelo antiguo, y entonces entre más años pasan, más sube de valor el auto, pero él compra vehículos y vende. Si esa actividad de él es la actividad principal, tiene que pagar sobre el aumento de valor que tenga el activo. Pero sobre esa importación que se hace, don Welmer, muchos vienen de Estados Unidos y se venden por primera vez acá, independientemente ahí no hay ganancia de capital, porque es una venta de un bien común y corriente. Bien, don Welmer, otro tema importante que hay que aclarar es el tema de lo que establece el proyecto en materia de agro. ¿Cómo queda el porcentaje y qué actividades iban a quedar
gravadas y cuáles quedan exentas en esta materia? Bueno, para los bienes agrícolas queda establecida una tasa del 1% únicamente y todos los insumos quedan al 1%. Todos aquellos productores que compren insumos anualmente por menos de 65 millones pueden acogerse al régimen de tributación simplificada. Esto significa que podrían no emitir facturas y lo que tiene que llevar es un recuento de las compras que ha hecho y tener las facturas de las compras que hace durante el año. Tributación puede exonerarlos, y esto va a depender ahora de la reglamentación que llegue en los sectores del agro con tributación, exonerarlos de dar facturas. Entonces en la Feria del Agricultor no va a haber ningún problema, en el Senada, etcétera. Comprar 65 millones en insumos ya es una cantidad muy importante, y entonces prácticamente todo el agro de las pequeñas, de las pymes van a quedar en el régimen simplificado y ahora depende del reglamento, pero cada 6 meses o cada año emitirán una declaración a Hacienda y con eso se cumple. Detállenos la relación que se hizo entre el impuesto del 1% de la canasta básica con el del agro. ¿Por qué los agricultores manifestaban que ese impuesto sobre la canasta básica les iba a afectar en algún momento? Es que en determinado momento lo que ocurrió fue que se exoneró la canasta básica de impuestos, pero esa exoneración que se hizo ahí no hablaba de los insumos. Como no hablaba de que los insumos para producir los bienes estaban exonerados, entonces si eso no lo dice, quedaban tasados todos al 13%, y eso iba a ser ruinoso para los productores, puesto que se les iba a encarecer todo lo necesario para producir esos bienes y ellos no podían facturar ese impuesto que habían pagado en las etapas anteriores. Pero eso quedó solucionado posteriormente y ahora todos los agroquímicos, los servicios, los equipos, todo queda tasado al 1%, y eso se permite que todos esos impuestos que se pagan en el proceso productivo sean descontados cuando se le va a pagar a Hacienda, y se le dice a Hacienda, bueno, yo vendí el bien en tanto, si lo vendí en 100 tengo que pagarle un colón, pero yo he pagado en los insumos 50 centavos de impuesto, así es que solo tengo que darle 50 porque es un impuesto al valor agregado, y entonces yo puedo restar los impuestos que he pagado en los costos de producción. Bien, don Welmer, otro tema, y aprovechando que usted está aclarando algunas dudas con respecto a ese tema de fortalecimiento de las finanzas públicas, es que he escuchado en varios medios de comunicación a las personas que vienen a las manifestaciones y sobre todo a empleados públicos decir que se les va a rebajar el salario, que se les va a rebajar el tema de las anualidades y otras garantías que ya están establecidas y son un derecho de esos trabajadores. ¿Cómo queda este tema en el proyecto de ley? Categóricamente tengo que decir que eso no es cierto. A nadie se le va a rebajar el salario si este proyecto pasa. Todos los trabajadores mantienen el mismo salario nominal, mantienen los mismos derechos adquiridos que tienen hasta el momento, así estén interinos o estén en propiedad, e incluso de interinos pasando a propiedad mantienen los derechos adquiridos. Lo que sí se está haciendo es se amplía el receso hasta por 5 minutos. Aumentos que se daban automáticos y que estaban haciendo que los salarios principalmente más altos fueran los que crecieran muy rápidamente. Y es esto, los privilegios los que se están cortando, pero para el futuro. Nada de lo que en el pasado ya se haya obtenido se le quita a nadie, porque aquí a nadie se le va a rebajar el sueldo. Aprovecho para hacerle la consulta a don Welmer, porque también en varios medios de comunicación y cuando se dio la votación se le cuestionó el por qué varió el criterio con respecto al tema del enganche salarial de los médicos. Sí, por las siguientes razones. Se metió un tema de salarios privados en un proyecto que es de finanzas públicas. Eso, Servicios Técnicos me dio la razón de que era inconexo. En el momento de que eso se mete en un proyecto de estos puede causar
problemas de trámite y atrasar un proyecto que es muy importante. Además, yo estoy totalmente en desacuerdo con el enganche y presenté un proyecto de ley para desenganchar los salarios de los médicos del sector público de cualquier aumento que se le dé a un empleado del sector público. Pero si bien estoy totalmente en desacuerdo con eso, también el proyecto estaba con una inconexidad grande que nos podía traer problemas de trámite. Y algo más, trataba de desvincular la moción que se había metido, de desvincular la remuneración de los médicos del sector público de las del sector privado, cosa que la gente haciendo el mismo esfuerzo y teniendo las mismas responsabilidades debe ganar igual independientemente del sector donde esté. Esa moción pretendía intereses ulteriores que no era conveniente verlas ahí. Estaré presentando también un procedimiento rápido para desvincular y llevar a buen puerto el desenganche de los médicos, que sí veo yo que es una cosa odiosa, pero no es de esa manera como se tenía que sacar, porque estaba contaminándonos el proyecto. ¿Se establece algún gravamen o aumento en los porcentajes que ya están establecidos para los salarios más altos del sector público, don Welmer? Y el otro tema, el tema de las pensiones de lujo que llamamos los costarricenses, ¿hay alguna regulación al respecto? Sí, en el tema de las pensiones de lujo ya se ha venido arreglando esto, prácticamente hay impuestos hasta del 65% sobre las pensiones de lujo y en términos generales ya se han reducido en un 40%, pero aquí hay proyectos de ley para terminar de arreglar esto. El proyecto de finanzas públicas establece un límite máximo a los salarios del sector público y también le pone freno a los salarios de los altos jerarcas, quita una situación que había antes y era que se daban aumentos porcentuales y entonces si había que restituirle a los que ganan 300.000 colones la pérdida de poder adquisitivo por inflación y eso daba 9.000 colones o el 3% por ejemplo, se le aplicaba ese 3% a todo el mundo y entonces el que ganaba 3 millones se le inflaba el salario en 90.000 y al que ganaba 300.000 solo en 9.000. Eso era desproporcionado, eso concentra el ingreso, le ocasiona grandes trastornos y grandes gastos al presupuesto público y eso se arregla. Ahora salarios altos y bajos van a tener un freno en lo que es el crecimiento, porque lo que necesitamos es restituirle a los que ganan menos, pero a los que ganan más se les pone límite y se les va a dar un incremento que es nominal y no porcentual. En materia de contención del gasto, ¿cuáles son las acciones que está implementando el gobierno para llevar un equilibrio entre exigirle a los empleados públicos cierto sacrificio, pero también dar muestras de manejo eficiente de los recursos? Bueno, viene la regla fiscal. La regla fiscal lo que obliga es al ministro de Hacienda de cada una de las administraciones en adelante a equilibrar el presupuesto en relación al crecimiento que va a tener la economía y tiene que hacerlo en cada periodo, porque lo que hemos tenido nosotros hasta ahora es que los ministros de Hacienda han financiado gastos corrientes con deuda estando prohibido por la ley en Costa Rica, pero sin embargo habíamos permitido eso y eso nos llevó a hacer la deuda tan grande. Pero también en contención del gasto está lo que ya usted ha dicho, límites a los salarios más altos, una relación que tiene que haber entre crecimiento de los ingresos y del PIB y crecimiento del gasto y una relación deuda-PIB que tiene que acomodarse a las condiciones de la economía. También está el límite a los privilegios, ¿verdad?, que en el pasado se dieron en exceso y que estaban haciendo crecer los salarios más altos principalmente. Ahora, he de decir que este proyecto es un proyecto que capta la mayor cantidad de recursos en actividades que son sumamente progresivas en el sentido de que les cobra los impuestos principalmente a las personas de mayores ingresos y a las empresas que tienen mayores ingresos en el país. En eso es
impuestos a las ganancias de capital, no se permite gastos en paraísos fiscales como gastos, no estamos permitiendo en este proyecto también que las empresas muestren sobreendeudamientos a veces simulados, eso se acaba. El tema de Panama Paper con este proyecto se acaba muchísimo, ¿verdad? Lo vamos a lograr ponerle fin. En tema también de lo que son las ganancias de capital, por primera vez se graban y se meten una serie de servicios que principalmente los demandan los grupos de mayor poder económico que antes estaban fuera del impuesto del IVA. Bien, don Welmer, ya para concluir el proceso legislativo que resta a este proyecto de acá en adelante. Pues yo esperaría que este proyecto en 2 meses esté aprobado. Esto es, el país le urge que lo tengamos nosotros hecho ley de la República para alejarnos del abismo en que estamos cerca de llegar al abismo porque el Estado no pueda pagar sus deudas, urge. Lo que sigue es ahorita que salga el informe que está siendo revisado exhaustivamente para pasarlo al plenario. En el plenario los diputados van a poder reiterar las mociones que fueron desechadas o rechazadas en el proceso de comisión. Por 2 días se va a presentar eso, después vendrá la consulta del proyecto, después de la consulta del proyecto vamos a tener 6 días de discusión de las mociones reiteradas, donde se pueden argumentar esas mociones hasta por 5 minutos cada una, y después de esas 6 sesiones de discusión de mociones viene la votación del resto de las mociones para ir al primer debate, a publicarlo y después hacer las consultas de constitucionalidad y venir a darle el segundo debate. Yo espero que en 2 meses estemos fuera. 2 meses. ¿Qué esperar de la actitud de los sindicatos y de los trabajadores que se han tirado a las calles? Porque han anunciado que mientras el proyecto esté acá en discusión, ellos van a estar en este movimiento. 2 meses sería catastrófico para el país con este tipo de manifestaciones. Bueno, no, yo espero aquí la racionalidad de todos, yo espero que se sienten a dialogar. El presidente ha dicho que la mesa está abierta, que está en la mayor disposición de diálogo y que verdaderamente nos sentemos aquí todos a dialogar. Creo que este proyecto es un proyecto de urgencia tramitarlo, pero aquí no acaba la reforma fiscal que necesita Costa Rica y también y tampoco la reactivación, y creo que también los sindicatos tienen mucho que hacer y negociar con el gobierno, porque ellos han presentado un plan de reactivación y alternativo que tiene mucho que rescatarle, y yo los invito a que se sienten con el gobierno de la República y lleguen a un diálogo donde mucho de eso que ellos están proponiendo también se implemente. Hay un derecho a huelga establecido a nivel constitucional. ¿Se justifica dentro de la discusión que los costarricenses o miles de costarricenses hoy estén haciendo ese uso de derecho de huelga? Mire, yo no soy quien para decir sí o no. Si existe el derecho, deberían, y algunos lo están ejerciendo, eso son diferentes valoraciones. Lo que yo sí digo es que el país está en una encrucijada, necesita los recursos, los necesita con urgencia, no podemos darle larga a esto, y yo creería que lo que hay que hacer es el diálogo necesario. Se lo pregunto porque prácticamente así lo estableció don Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces, a ver si comparte la posición del señor presidente. Yo considero que desde mi perspectiva y haciendo mi valoración, yo creo que no se justifica la huelga, puesto que las puertas de Casa Presidencial y de la fracción del Partido de Acción Ciudadana han estado abiertas al diálogo, a la negociación, y aquí hay que llegar por los canales que este país se ha puesto de acuerdo, que son los canales democráticos, y es dialogando con los actores políticos y los actores sociales, y en eso creo que ese es el canal. Yo creo que no se justifica la huelga, a mi parecer. Gracias, don Welmer. Con mucho gusto. Bien, gracias al diputado Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana. Vamos a continuar con más detalles de la sesión correspondiente al día de hoy, por supuesto con más informaciones que se generan en otras comisiones legislativas acá a través de Canal 98 de Tigo, 200 en digital de Telecable y en esta información de TV Legislativa.